Arrancamos el episodio número 31 y segundo de esta serie de la hermandad. Son muchos los temas y muchos temas importantes los que se tocan en este episodio. Es verdaderamente la esencia de la serie, aunque todavía faltará un gran desenlace. Por lo pronto, veremos mucho sobre la comunidad de la Inmaculada Concepción en sus momentos críticos, ya entregando la parroquia de la Inmaculada, así como también esos momentos de retiros esporádicos y de repente hasta repentinos del Padre Jorge Alberto, que invitaban a todos los hermanos a orar incesantemente por él. Hablaremos también un poco sobre esa relación especial que había entre Linito y Roque. Algo que me imagino en algún momento tú, como hijo de la Madre de Dios, te estarás preguntando, ¿cómo fue esa relación? Muy interesante, ¿cierto? Bueno, lo veremos a continuación. Oiga, mi padre, hacer una pausa, quiero hacer una pausa con respecto a Roque con la pastoral. Tengo entendido que él ya tenía esa actividad pastoral, pero cuando entra en la comunidad, él continúa con alguna de las pastorales que él tenía. ¿Eso les era permitido a ustedes? No, él se, él por disciplina, pues porque el padre Jorge Alberto era el director general y me nombró a mí como el encargado de la pastoral profética. Pues Roque tenía como una subordinación frente a lo que se le dijera. Entonces él por obediencia entró a colaborarnos, como le digo, en la catequesis de primera comunión. Entonces él nos colaboraba allí. Lógicamente que él por la acción de Dios en él, por lo que Dios quería en él, a través de esa catequesis, pues fue ampliando, el Señor le fue mostrando y allí él va ampliando su radio de acción, digamos, no solamente cumple su trabajo en la catequesis de primera comunión, sino que empieza a tener una relación con las familias y también con como una inspiración que el Señor le da eh, por por el Rosario de la Misericordia. Y en Restrepo había una emisora y empieza a hacer esa pastoral, ¿no? Del Rosario de la Misericordia a las 3 de la tarde y también empieza a relacionarse con las familias. Ya después que él ya tiene los estigmas, entonces, porque ya no sale al colegio, sino que se queda en la parroquia, es cuando él se encarga, digámoslo, de una primera, se encarga del grupo de familias y empieza a conformarlo, a llamarlo y a permitirse Dios una experiencia en Restrepo de reconstrucción de hogares, de llamado de personas, de muchas cosas, de hogares que estaban para destruirse, incluso de algunos que no, vivían en un libre y se empezaron a casar. Bueno, empezó a reconstruirse todo un tejido a través de esa experiencia de Rocky, ¿no? Con las familias. O sea que su experiencia de los estigmas, eh, de esa, no solo fue para el bien o la protección de la comunidad, sino también de las pastorales que él tenía de familias, es decir, llegó hasta ese punto, o sea, su entrega, ¿no? O se podría... Claro, claro, porque cada una de las llagas estaba ofrecida a una parte en especial. Yo no me acuerdo el orden, pero una estaba ofrecida por la comunidad,
otra llaga por la espiritualidad, por los sacerdotes, por la diócesis, por las familias. ¿eh? Eh, Cada llaga estaba ofrecida por algo. Incluso cuando estábamos en oración y una de las llagas le sangraba más que otra, significaba que para esa parte donde estaba ofrecida esa llaga, le iba a venir una bendición o una prueba. Y era efectivo. ¿Qué tal es? Increíble. Y entonces, claro, la actividad pastoral fue creciendo con él y usted, siendo el que practica, el coordinador principal de la pastoral asignado, usted permitía que eso fuera avanzando y pues no había ninguna traba de por medio, sino que sencillamente usted apoyaba todas esas. Ah, no, claro, no, no, Ah, sí, porque todo era en comunión con el padre Jorge Alberto. Claro. claro, Yo era como el puente ahí, pero pues yo todo lo consultaba al padre. correcto. O sea que los Y pasos que se iban dando, usted iba pues consiguiendo el aval siempre del padre Juan Alberto en la medida que se iba expandiendo o se iba desarrollando. claro, después que Roque nos ayudó en la primero como catequista en la, eh, en, en la, en la parroquia, después ya precisamente para ayudarme a mí, él era el encargado ya de la primera comunión, la catequesis, de los catequistas. Y yo me dedicaba a otras cosas también. Entonces así fue cambiando. ¿Ve? Entonces todos esos cambios se iban consultando con el padre y el padre los iba avalando. Entonces ya cuando digamos que, que Roque fue el encargado directo de la primera comunión, entonces ya ahí tenía que hacer reuniones con padres de familia, reuniones con los muchachos. Entonces por eso fue que él fue ampliando Mm, el radio de acción. qué bien, súper, qué bueno, o sea, ver la acción de Dios en él en ese sentido. Y, y bueno, usted vio a Roque que iba deteriorándose porque la verdad es que esa entrega fue, o sea, duró muy poco comparado con otros estigmatizados, ¿verdad? Claro, pero mire que allí hay pues una experiencia grande del Señor. Mm, Porque el deterioro tiene que ver justo con la experiencia, ¿no? Digamos, de la sangre, de la falta de sangre y todo eso. Pero el deterioro, digamos, lo que no se vio en cuanto a decir, esto está acabando con Roque, porque Roque siempre estaba feliz, contento, siempre transmitía una alegría y tranquilidad. Eh, Incluso hasta después de los ataques del malo que lo dejaba mueco, sin puentes, Roque se reía. Por ahí hay una foto muy famosa de Roque riéndose sin sí, bien. dientes. Y eso es así porque él era muy alegre, ¿no? Eh, Cuando lo íbamos a atender por algún ataque del malo, al cogerlo, pues lógicamente él estaba eh, con el corazón a mil, pum, 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 porque por la experiencia, por lo que le decía el demonio y porque él sí lo podía ver físicamente. Uf, Nosotros los que lo ayudábamos a él, pues sentíamos la presencia, pero el Señor pues nos protegía, ¿no? Nos daba una protección especial, pero él sí lo veía. Después nos y comentaba, el olor, ¿había alguna diferencia o no? en algún momento sí, en algún momento se percibía, sí, sí, Uf, sí, claro. tal es. Pero él no, yo tenía entendido, por ahí escuché en mi caminar como hijo de la Madre de Dios, escuché en algún punto que él animaba a que no se detuvieran nadie, no se perdiera la alegría. De hecho, es cierto que él fue el que se ideó o en él fue que se inspiró la Noche de la Alegría. ¿Cómo fue eso? No, 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 es que
No, no. Lo que sucede es que dentro de la dinámica de la comunidad, de la propuesta del padre y todo esto, surgió la noche de la alegría, ¿no? Lo que se confirmó con Roque es que esa noche de la alegría era tan fundamental, porque no solamente por la alegría, sino por la fraternidad, la unión de los hermanos, que era lo de rescatar, la unión de los hermanos, el vivir en unión. Esas noches cuando bajaba Omar a la noche de la alegría porque tenía algún papel y dejaba solo a Roque, en ese momento aprovechaba el demonio para atacarlo. Y él le decía a Roque que era por eso, que era por la alegría de nosotros y la unión de nosotros que lo atacaba a él. Y luego Roque nos decía eso. Entonces, por eso Roque nos decía, no pierdan nunca la unidad. Y por eso Roque nos invitaba a la fraternidad, al esfuerzo, a la donación. Por eso mucha gente, incluso dentro en la tumba de Roque, dice, ¿cómo se quieren salvar si no hacen el seminario María Señal de Jesucristo, si no rezan el rosario, si esto? Porque era tal su afán por lo que él veía y lo que él sentía, de transmitir con tanto, digámoslo, con tanta realidad, que hasta su sangre, le estaba prestando su sangre al Señor para dejar ver la sangre del Señor, para que nosotros viéramos la importancia y la urgencia de la conversión, que lo hacía así, y por eso él siempre nos llamaba la atención sobre eso. Y cuando lo veía uno decaído, o como las llamadas crisis, ¿no? Entonces él siempre lo alentaba a uno, ¿no? Y siempre le decía, ¿no? Además, muchas veces el Señor le soplaba a él y Roque se le adelantaba a uno y le decía, usted está pensando en irse o en dejar esto, en dejar lo otro. Y ya uno sabía por qué era que el Señor le decía a él. Y eso nos servía mucho, esa era una cercanía muy, muy... Yo con Roque tuve una cercanía muy grande. Yo no sé si a los demás les pasó, pero por lo menos conmigo sí le existía, sí había eso, sí había ese consejo de hermano. ¿Y Y le dijo sus siempre, verdades, padre? claro, claro, uy, claro, claro, porque pues yo estaba muy, como le digo, yo tenía esa relación ahí de responsabilidad y de puente entre el padre Jorge Alberto y los hermanos, y cualquier error que pasaba a los hermanos, pues el que chupaba era yo. Entonces el padre a quién le reclamaba, no Usted. a ellos, sino a mí. Entonces ahí se hizo popular la frase que el padre cuando me llamaba a mí decía, llámame a ese señor. ¿Cómo, padre? ¿Cómo? Decía, llámame a ese señor. Y ese señor era yo. Oiga, Porque él padre, me iba a dígame. pedir una explicación por lo que pasaba con los hermanos. Claro, 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 claro. Este, con Roque, la siguiente pregunta que le tenía con Roque es, eh, Roque estaba en un punto en donde cuando él les avisaba a ustedes de que él terminaba siendo más golpeado por la noche de la alegría, si yo fuera uno de ustedes, yo diría, pues no hagamos nada porque te están, o sea, te están golpeando, o sea, yo me sentiría mal. ¿Cómo se sentían ustedes cuando recibían esa, o sea, cómo lo tomaban? No, porque pues, justamente era Roque el que nos decía, no se detengan, avancen. Eh, porque Es sí, que lo ustedes llegamos a relacionaban pensar. eso de una manera espiritual y más bien se alegraban. Claro, claro, era el reconocimiento que eso era lo que teníamos que hacer porque era lo que nos pedía el Señor. Y ya si al demonio no le gustaba, pues justamente esa era como la recompensa de nosotros saber que estábamos haciendo lo que el Señor nos pedía, a pesar de
las dificultades, las situaciones personales de cada uno, bueno, todo eso. Pero llegar a ese momento, me acuerdo que muchas veces ese eran los viernes y los viernes era día de trabajo. Y llegar a esa hora de la alegría después de oración, levantarse a las 4 de la mañana, oración, trabajo, estudio, trabajo, actividades y todo eso. Llegar a la hora de la alegría, eso era muy, can, de mucho cansancio, pero justamente sacar lo mejor de nosotros para expresarlo, y ese era como el donativo al Señor y a la Santísima Virgen María por su comunidad. Increíble. Padre, déjeme dar un pasito para atrás. Cuando el padre Jorge Alberto le decía a usted a qué atenerse, que realmente no había nada, que la parte canónica apenas estaba en pañales, que la cosa se iba formando, ¿qué opinaba su mamá de eso? ¿Qué opinaba Lisita? ¿Qué le decía Lisita? No, mi mamá cuando yo le dije la primera vez, el Señor me llama para ser sacerdote. Ella, porque eso fue en marzo del 92, que yo vine con la noticia que el Señor me llamó para ser sacerdote. Y yo en ese marzo aproveché la ida a Bogotá para llevar el formulario a la Presidencia de la República para que me dieran la beca para el estudio en el exterior. O sea que hice 2 vueltas allí en ese viaje. Y cuando llegué a Cali, yo me acuerdo que cuando fui a Bogotá, a la Casa de Nariño, a la Presidencia de la República, la señora que me recibió el formulario me dijo, ¿y usted qué palanca tiene? Porque hay que tener una palanca política, un senador. ¿Quién lo recomienda a usted? Entonces yo le dije, no, nadie. Mi única palanca está arriba. Y me dijo, ah, bueno. Y lo puso ahí, como quien dice, este no pasa. Y estando aquí, yo volví a trabajar en ese marzo, a trabajar en la compañía. Y me llegó la carta de Colfuturo que me aprobaron el préstamo, la beca para irme a estudiar a Estados Unidos. Entonces ya tenía yo 2 decisiones que tomar. O me iba a estudiar en los Estados Unidos mi especialización, o atendía el llamado del Señor que me estaba invitando a la comunidad de la Inmaculada Concepción. No se la puso fácil, padre. No, no. Oiga, pero qué impresionante. Y entonces, eh, por ahí también supe que el padre Jorge Alberto también tuvo sus momentos difíciles y de repente él se daba su tiempo en medio de la conducción de su rebaño, de todos esos jóvenes. Siendo usted el que estaba, vamos a decir, en el medio, con esa parte de la pastoral y otras situaciones, ¿cómo se las miraba usted cuando de repente el padre Jorge Alberto se desaparecía? Bueno, primero te acabo de contar lo otro que era por lo que mi mamá me decía, ¿no? Ajá. Entonces, ella cuando yo le dije eso y me dijo, ¿y el estudio qué? ¿La especialización qué? Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces, ella como una mujer de mucha oración, a la semana me dijo, mi hijo, porque a mí me interesaba mucho lo que dijera mi mamá. Entonces me dijo, lo que su corazón quiera y lo que el Señor le muestre, eso se hace. O sea, ella dijo, sí. En agosto del 92, cuando yo ya me decidí, llegué el retiro para decir que renunciaba a la compañía, mi mamá me dijo, sí, pero entonces no le digamos a nadie, pues que yo me venía para la comunidad, porque los amigos y todo el mundo me iba a decir que para qué me iba, entonces mi mamá me dijo, no le digamos a nadie. Entonces, la única que sabía era mi mamá y las personas del grupo de oración, que yo me iba para la comunidad. Entonces, entonces mi mamá me apoyó
mi mamá me apoyó, y como ella es una mujer de mucha oración, pues le dio mucha alegría, ¿no? Ella siempre quiso tener un hijo misionero, y me acuerdo que ya cuando estaba terminando yo la carrera me dijo, ah, yo quería tener un hijo misionero, pero ya no. Entonces yo le dije, no, mamá, ya qué, si ya yo acá la carrera de mi hijo, pero pues uno nunca sabe. Y bueno, eso pasó. Eh, Cuando la relación con el padre Jorge Alberto, que era muy especial porque nosotros veíamos en el padre Jorge Alberto una persona con muchos dones, una persona con mucha cercanía al Señor, pero sabíamos que precisamente por su responsabilidad y mucho más con la experiencia de Roque, sabíamos, incluso desde Puente de Piedra, que no estaba Roque, nosotros sabíamos que él era muy atacado por el demonio. Y justo en los momentos de gracia, de mucha gracia, de fiesta, de solemnidades, en que él era tan expresivo con sus homilías y con sus dones, tenía muchos ataques del demonio y se reflejaban en su relación con nosotros, ¿no? Por el genio, por algún error nuestro que cometíamos. Lo mismo pasaba allá, entonces él tenía muchas luchas por la responsabilidad que él tenía, y cuando él de pronto tenía esos arrebatos de enojarse o de decir o de gritar o de irse, muchas veces de irse, entonces nosotros era, la actitud de nosotros era oración, orar, entrarnos en orar. Cada uno de los hermanos entraba en oración. Y la oración era, el Señor bendijera al Padre Jorge Alberto y le mostrara pues lo que pasaba. Muchas veces, pues algunos de nosotros nos tocaba que acercarnos a él y hablarle, eh, siempre como con el temor, pero bueno, el Señor nos lanzaba ya a hablarle, y ahí es donde se arreglaban muchas veces las cosas, ¿no? Pero, pero siempre la actitud fue de oración por el Padre. Y en esos retiros temporales de él que se iba, ¿había alguna manera de contactarlo o era una cosa de que había también cierta incertidumbre? En medio de la actitud de oración que usted menciona, ¿no? Me imagino que hay una parte humana donde diciendo, ¿y ahora qué? No, se Sí, nos sí. fue. Depende el momento, la causa de la ida y cómo fue la ida. Porque había idas en que él tomaba muy seriamente, dialogaba y decía, bueno, de pronto o me voy unos días, tomarme un retiro, o, o me voy a hablar con el padre Purano de tal. Entonces ahí ya sabíamos nosotros dónde estaba él, aunque sabíamos que él estaba en ese momento difícil, digámoslo así. Y nos centramos a orar para que el Señor lo ayudara. Entonces sabíamos dónde estaba. Pero había otro momento en que era explosivo. Entonces sí no sabíamos dónde estaba, ni cómo comunicarnos con él, ¿no? Como no había celulares, entonces peor. Eh, mm, lo mismo, la oración. De pronto, en alguna parte teníamos la comunicación de alguien que decía, el padre está aquí o el padre pasó por aquí. Entonces ya con esas pistas, nosotros decíamos, ah, el padre, como que seguíamos la pista, que el padre estaba donde unos amigos, una familia de la espiritualidad, o donde otra comunidad religiosa, o así. Entonces nosotros ya íbamos armando los cabos y decíamos, ah, como que no hay que preocuparse, porque el Señor lo lleva ahí. Sigamos orando. Y me imagino que cuando regresaba en una de esas donde él salía explosivo, había un alivio tremendo, había... Claro, de parte nuestra, pues había un alivio. Lógicamente, no lo expresábamos así con él por el respeto con él, sino que
nos metíamos otra vez dentro de la dinámica y, ay, padre, mire, le presentamos los informes. Eso sí, ahí sí ya éramos cumplidos con los informes. Padre, mire. Y, y le hablábamos y todo, lo enterábamos otra vez como para que él se volviera a meter dentro del ritmo de la parroquia y de la comunidad. Pensando un poquito en la parte cronológica, hubo un momento en donde ya finalmente el paso del Señor en la vida de Roque concluye, se completa, y Roque termina dando su vida, pues prácticamente. ¿Ese qué año fue, padre? Cuando él fallece. 96. 96. 23 de marzo del 96. 20. 23 de marzo. 23 de marzo del 96. 1996. ¿Cómo vivió eso, padre? ¿Cómo vivió ese momento? Fue un momento de gracia, me imagino yo, ¿no? Nosotros en ese tiempo estábamos en el noviciado, porque nosotros fuimos el segundo grupo de noviciado. Estábamos, primer grupo de noviciado, fueron Gerardo, Ferney, Rafael, Luis Fernando y Néstor. De ahí quedan Gerardo y Néstor. El segundo grupo de novicios fuimos José Manuel, José Andrés, José Joaquín, los tres Josés, y Mauricio Acevedo. Y de esos cuatro quedamos tres, los tres Josés. No, ellos hicieron el noviciado en el 1995, profesaron en el 96 y nosotros entramos a hacer el noviciado en el 95, en el 96, perdón. Había sido admitido para ser novicio, pero como él fue admitido un tiempo después, él ya no estaba viviendo como fue un año, cambio, como ellos profesaron en enero de 96, cambiaron de casa. Entonces Roque siguió viviendo la parte del noviciado en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Y nosotros vivíamos nuestro noviciado en una casa que habíamos conseguido en Salinas. Nosotros íbamos a la parroquia, los cuatro novicios, porque teníamos pastorales allá. Y en esa semana, me acuerdo que yo fui a la parroquia y me acuerdo que Roque estaba en su silla de ruedas sentado en el patio, ahí de la casa. Como le digo, pues yo tenía una relación muy cercana con Roque y Roque me llama y Roque se despide de mí. Y Roque pues que ya el Señor se lo va a llevar. Para mí fue muy duro. Lógicamente él me dice que no diga, me lo comparte. Y él empieza le participa a algunos más cercanos y se despide de mí. A mí me dio mucho dolor, claro, me golpea mucho. No me dijo cuándo, la fecha exacta, sino pues que el Señor ya se lo iba a llevar. Al sábado, eso fue un sábado, nosotros vamos a la Eucaristía y antes de entrar en la Eucaristía vemos el revuelo, ¿no? En el cuarto de Roque. Roque estaba en agonía. Entonces entramos a la misa de las 6 de la tarde
y estamos en la misa cuando llega la noticia que a esa hora de la tarde, 6:30, Roque había partido, ¿no? Y es cuando se da el fenómeno de las mariposas y todo eso en el cuarto. Y nosotros recibimos la noticia de la muerte de Roque allí en el santuario de la Inmaculada Concepción. Entonces para mí, yo ya sabía, y pues lógicamente por la comunidad, por la cercanía con Roque, por la amistad y por el detalle de él de haberse despedido de mí, pues lógicamente para mí fue muy duro, pero también de mucha esperanza, ¿no? De mucha certeza, ¿no? Quizá eso es lo que me faltó para decirte cuando sucedieron todos estos hechos de salida en Restrepo y por qué nos quedamos. Yo me quedé en Restrepo y en la comunidad por la certeza del llamado del Señor, la certeza que esto es una obra de Dios. Por eso me quedé. O sea, frente al que empezaron a irse muchos, yo me quedé por la certeza de saber que esto es una obra de Dios y que, pues, que el Señor va caminando, ¿no? En nosotros. Yo como tuve esa experiencia, como le digo, cuando mi accidente y todo eso, pues para mí, digámoslo personalmente, tengo mucha más esa certeza porque yo tuve esa experiencia, yo fui y volví y al ver todo eso, lo que el Señor promete y ponernos aquí justamente a nosotros para eso, es lo que nos ayuda y ver que Roque estuvo en ese aporte a esto y que nosotros no podíamos ser inferiores a al sacrificio y a la entrega de Roque, ¿no? Porque justamente dentro de lo que les decía en Puente de Piedra, que nosotros teníamos mucha cercanía con el Señor y la Santísima Virgen María, en una de esas locuciones con la Santísima Virgen María, a través de uno de los hermanos, eh, nos le preguntamos, ella nos dejó hacerle una pregunta a la Santísima Virgen María. Entonces yo le pregunté cuál era mi labor allí, y ella me dijo que mi labor era ayudar en la reconstrucción de la iglesia. Eso es lo que me dijo. Yo le dije, madre, ¿y lo voy a poder hacer? Y me dijo, eso depende de ti, de tu voluntad, porque el Señor sí la pone, pero yo. Entonces, esa certeza, porque yo tenía toda esa certeza de lo que vi, de lo que sentí, de lo que viví, de lo que escuché, esa certeza me hizo quedar, y por eso la muerte de Roque fue una certeza de ese paso del Señor por nuestra comunidad y por nuestra iglesia. Para cerrar, yo tengo tres elementos que a mí siempre me han causado interrogantes. Obviamente el primer elemento de los tres es Roque, ¿no? Entonces, hay un elemento, hay una parte de este primer elemento que me crea ciertas interrogantes. ¿Cómo era tratándose esa relación eh, tan especial suya con Roque? ¿Sí? El maestro. Y tratándose de la relación también especial que usted tenía con Lino, ¿sí? Hijo espiritual, papá espiritual. Eh, ¿Hubo algún momento, cómo era desde su óptica el pensar de Linito con respecto a Roque y viceversa? ¿Cómo que se pensaba el uno del otro? Eso era una unión mística, era una comunicación. Lo que sentía el uno del otro era, yo lo diría, eh, pues además del cariño, admiración, respeto, entrega, fidelidad, lealtad.
esa relación entre ellos era, pues, como estar dentro del corazón del Señor. Yo me los imagino a ellos dos en el corazón del Señor y unidos en ese corazón. No había lugar ni a discordia, ni a diferencia, ni, ni a disparidad, ni nada, o sea, contradicción, ¿no? Justamente por ser obra del Señor la una y por ser obra del Señor la otra, era completamente coherente. Y ¿Se en muchas actas el Señor habla de Rocky. se conocieron físicamente los dos? Sí, ¿Y esos encuentros fueron en la comunidad? en varias partes, no sabía decirte la exactitud de las partes, Sé pero que yo creo Roque que estuvo en Marilandia, ¿no? sí, sí, en Marilandia, claro. De pronto, en alguna de esas, de las pocas veces que Lino fue a Restrepo, de pronto, pero en otras ocasiones fue que Roque salió. Ujú. Pero sí se conocieron. ¿Cómo lo tomó Linito cuando Roque fallece y pasa todo lo que pasó, todos los eventos? Pues Lino siempre mostraba la tranquilidad de saber que se estaban cumpliendo los designios del Señor. Entonces, Lino lo toma como eso, como un designio del Señor, como algo que se está eh, cumpliendo. Pues de todas maneras, como él tenía esa relación tan íntima con el Señor, a al de Jesús, entonces él no se inquietaba por eso, porque sabía que es un paso necesario que el Señor tenía que mostrar al mundo para el cumplimiento de la misión y de esta espiritualidad, ¿no? Pues mi padre, a mí me gustaría pasar al segundo elemento que siempre me ha hecho la pregunta, y es la parroquia de la Inmaculada Concepción en Restrepo. Fue un gran designio que a ustedes les asignaran una parroquia con ese nombre, y en todo ese tiempo con Roque, donde se dieron grandes cosas, porque Roque no conoció en Restrepo la nueva casa y la actual casa de formación de San José. ¿Qué pasó en ese tiempo? O sea, me imagino que, no sé, fue algo doloroso tener que entregar la parroquia y tener que buscar un nuevo lugar. ¿Cómo se dieron esos detalles? Bueno, claro, de la entrega de la parroquia, bueno, sí, claro, pues cuando Roque muere, pues justamente se tiene que enterrar en un lote contiguo donde don Pablo, porque en el lote de la comunidad pues todavía no había nada, estaba sobre el lote. Entonces, por eso el obispo no lo dejó enterrar ahí porque pues no había quien lo cuidara. Ya cuando se construyó la primera casa en el lote y se cumplió el tiempo de la exhumación de Roque, entonces se pasó al lugar donde está hoy. Por eso pues él no conoció el, la casa de formación físicamente. Eh, nosotros seguimos ahí, claro. El designio pues está marcado por el Señor cuando el señor obispo, Monseñor Alfonso Cabezas, se reúne con nosotros en Funza y escucha la oferta, pues como la petición de nosotros, de nuestra comunidad, porque íbamos a salir de la diócesis de Facatativá y buscábamos obispo para que nos aceptara en nuestra experiencia, porque no queríamos abandonarla. El obispo de Facatativá, Monseñor Romero, nos aceptaba en su seminario, porque en ese año iba a empezar el seminario en la diócesis. Antes los seminaristas de él iban a otro seminario, a Girardot, pero ese año empezaba
justo el seminario en su diócesis. Entonces, al ver a 17 muchachos que en la entrevista con el padre Prieto, Jaime Prieto, que después fue monseñor obispo, todos clasificábamos, digámoslo así. Entonces, dijo, no, pues yo no puedo tener dos cleros, o sea, un clero regular y un clero diocesano, porque voy a empezar el clero diocesano aquí. Entonces, por eso los invito a que entren en mi seminario. A todos los acepto, porque todos eran muy buenos candidatos. Pero eso implicaba disolver la experiencia comunitaria, lo que habíamos empezado y lo que el padre Jorge Alberto pues había pensado. Entonces, nos había propuesto. Entonces, y que el Señor ya había dado fundación en el acta 700. ¿No? Estoy dando inicio a la comunidad de la Inmaculada Concepción. Entonces, pues ya veíamos que era un deseo del Señor. ¿Cómo íbamos nosotros a decir, entramos a un seminario diocesano cuando el Señor nos había ya instituido como comunidad de la Inmaculada Concepción? Entonces, le presentamos eso a Monseñor. Monseñor dice, yo tengo que hablar con el obispo titular, Monseñor Garavito, pero pues como él ya estaba con derecho a sucesión, él ya estaba pensando en ciertas decisiones y nos propuso, bueno, yo hablo con el señor obispo y pues pienso en Restrepo, que allá también ese año él había iniciado ya también el seminario en Restrepo, y dijo, pues son tantos muchachos y para el transporte y todo eso. Entonces, como que era también por aspectos de logística y todo esto, pues que estuviéramos más cerca del seminario. Y también porque esa parroquia de la Inmaculada Concepción en ese momento, que había sido fundada por los monfortianos, también una comunidad mariana, y ahí viene la conexión con María Guillón de Montfort, que también, digamos, hay una profecía de Guillón de Montfort que vienen los profetas con su rosario del pecho, bueno, hay algo allí que como que nosotros sentíamos que éramos nosotros. Y en esa profecía de Montfort, pues nosotros nos sentimos identificados y vamos a tomar la obra que ellos habían iniciado, la parroquia de la Inmaculada Concepción, y justamente con el nombre de nuestra comunidad. Entonces, todo eso fueron detalles como muy de Dios, ¿no? Y dentro del corazón del obispo, que lógicamente es dirigido por Dios, pues nos da la posibilidad de estar en esa parroquia de la Inmaculada Concepción en ese momento. Entonces, para nosotros, pues claro, fue un signo de el Señor que quería que nosotros estuviéramos allá. Justamente en el acta, en las actas que en donde nos vamos a ir a Restrepo, dice, se van a conquistar la tierra prometida. Dice el Señor en un acta de esas, de ese momento. Y después todo lo que se dio en Restrepo, las primeras ordenaciones, la estabilidad, digámoslo, en cuanto a los procesos de la comunidad, porque ahí se fueron estableciendo los procesos de primer año, segundo año, tercer año, entonces luego los procesos aspirantado, postulantado, prenoviciado, noviciado, juniorado. Allí lo vivimos, los primeros años vivimos con el padre Jorge Alberto, él era el único sacerdote y nosotros los que le ayudábamos y ver todo el movimiento que el Señor empezó a hacer en Restrepo, transformó el pueblo en cuanto a muchas cosas, ¿no? Por la cercanía de las personas, por la cultura, hasta por la manera de vestir, bueno, por muchas cosas, por los contactos con gente de afuera.
hubo una gran transformación en Restrepo en cuanto a la vida del pueblo, en cuanto a las personas, en cuanto a la actividad, en cuanto a la pastoral. El movimiento de familias fue muy grande, de las catequesis, los muchachos, los grupos juveniles. Bueno, nosotros, como éramos seminaristas, entonces el padre nos puso a ir a catequesis a los barrios en Restrepo y a las veredas. Entonces, claro, nos tocaba muy duro porque teníamos que ir los sábados, teníamos seminario, teníamos que estudiar, pero teníamos que atender barrio y teníamos que atender vereda y el domingo parroquia. Entonces eso fue para nosotros muy duro, pero una gracia muy grande. Entonces para nosotros eso nos formó mucho y Restrepo y la parroquia significó mucho nuestra formación. Y para nosotros, yo que fui ordenado ahí en el santuario, pues significaba mucho. Después fui párroco allí en el santuario también. Y dado el tiempo, por las situaciones justamente canónicas de la comunidad, por tener que pasar nuestra diócesis tutora y salir de la diócesis de Villavicencio para que nuestra diócesis tutora para el proceso de aprobación fuera la diócesis de Frejutulón. Entonces, en ese momento, dada esa salida, allí fue donde se entregó la parroquia o se le dio disponibilidad al señor obispo de dejarnos en la parroquia que él considerara. Nosotros pensábamos que nos iba a dejar en Restrepo, pero no nos dejó en Restrepo, nos dejó en Vanguardia, en Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Vanguardia es donde está la casa de formación. San José. Vanguardia es la parroquia, donde está la parroquia, Nuestra Señora del Rosario de Fátima, cerca del aeropuerto. Ah, ok, ok. ¿Y cómo terminan en la casa de formación de San José? La casa de formación. No, en la Casa de Formación de San José fue la primera que se dio. O sea, nosotros estamos en el santuario en Restrepo y a la par se consiguió el lote de Ah, donde está ahorita San José, se compró ese lote en conjunto con la diócesis. Eran ya. 4 hectáreas y 2 para la diócesis y 2 para nosotros. Mm. El padre, pues, yo estaba en ese momento y el padre, pues, por mi conocimiento de papeles y todo eso, por ser arquitecto, me puso a mí y con el padre fue que escogimos esa parte del lote que está al lado de la quebrada, que el padre me dijo, ¿cuál escogemos? Y ese lote, pues Dios sí, por una providencia de Dios, el lote de la diócesis nunca lo vendieron, siempre lo dejaron ahí para pastar las vacas, el ganado, y dentro del plan del Señor, justamente ahora ese lote se en comodato con la comunidad para hacer una casa de retiro sacerdotal, que es el que se está haciendo ahorita ese proyecto, ¿no? Entonces, estando en el santuario, se empezó a hacer la construcción de la primera casa allá en San José. Y entonces allá pasó el padre Jorge Alberto. Y en Restrepo quedó el padre Fernando de párroco y el padre pasó allá a atender el noviciado de ese tercer año. El tercer proceso de noviciado lo atendió el padre allá en la casa de San José. Ok, pero entonces, para mayor claridad, el lote de la casa de formación de San José existía cuando ustedes estaban en la parroquia de la Inmaculada, pero no Sí, estaba. pero se empezó a hacer pues como en el 98 por ahí. Cuando ya habían las primeras ordenaciones. Sí, sí. 97, 98. No, desde el 96 se empezó a construir, Ujú. porque yo me acuerdo que yo estaba en el noviciado y yo iba como interventor a revisar cuentas allá con la arquitecta que estaba construyendo. Entonces, sí, como desde el 96 se empezó a construir, en el
Ya después, ya en el 97, se pasó el padre. Y ya en el 98 se pasaron los demás hermanos cuando ya no estaban en la Inmaculada, en la parroquia de la Inmaculada. No, es que la salida de la Inmaculada fue mucho tiempo después. Ah, ok. Fue, yo creo que 16 años después. Ok, ya. Captado. Sí, por No, ahí. listo, listo. Ya conecto un poco de las razones de por qué y cómo fueron evolucionando ambas, ¿no? Tanto la casa de formación como lo de la parroquia de la Sí, Inmaculada. claro, hubo un tiempo donde estaba la casa de San José y nosotros estábamos en la parroquia también. Claro, claro, claro. Padre, me lleva entonces al tercer elemento que a mí me ha causado interrogantes y es la salida del padre Jorge Alberto. ¿Cómo se dio eso desde su óptica? El padre era una persona muy inquieta, eh, y pues de muchos dones, mucha acción del espíritu. Y él siempre soñaba con una experiencia contemplativa. Incluso estando nosotros en la comunidad, en la parroquia y todo eso, él después de San José, mm, se consiguió un lote, eh, más arriba de Bavaria, que fue donde hicieron el ingenio de la Alianza, y allí se empezó una experiencia contemplativa con algunos hermanos que querían vivir esa experiencia. Entonces, él siempre tenía esa inquietud, ¿no? Y estando ya en el ingenio de la Alianza, por su inquietud y por muchas circunstancias, ¿no? Eh, de su estado, de su querer, eh, como de querer hacer otra experiencia, eh, viendo que ya había los procesos de la comunidad, pues en orden, empezados, que ya había sacerdote, incluso ordenados. Entonces él sintió que ya podía el paso a otra experiencia, a otras experiencias. Y entonces él pidió primero un año sabático al obispo, como para pensar durante ese año qué hacía, o regresaba a la comunidad o empezaba otra experiencia. Y eso fue lo que pasó. Ese año sabático, él decidió que pasaba a otra experiencia. Y en ese año sabático, eh, Entonces, pues nosotros, ujú, en ese año sabático, padre, cuando él se lo concede el obispo, es cuando nominan al padre Fernando como eh, rector o director de la comunidad. coordinador, sí, claro, primero se va el padre, Ujú. entonces el señor obispo le dice a Gerardo, al padre Gerardo, que él sea el que mientras se hace una elección. Entonces, digamos que Gerardo es el que queda encargado como para tener una cabeza, ¿no? Interina. Y sí, y se empieza entonces a llamar a organizar la asamblea, donde en esa asamblea es dije a el padre Fernando como el superior que continúa después del padre Jorge Alberto.
Ok. Padre, y yo veo que el Señor, después de que le habla a usted en el año 92-93, ¿sí? O sea, le habló en el 91 en un acta, en 92 en otra, en 93, y luego cuando el Señor vuelve a mencionarlo a usted, es en el acta 1249, que se dio en el 2005. Si usted ya en ese tiempo ya tenía, ¿cuántos años de ordenado? Eran prácticamente 7 años más o menos, ¿no? 7, sí. Entonces, ahí ya se empieza a dar todo un proceso diferente, me imagino yo, ¿no? Lo toma en otra circunstancia. Eh, Básicamente, lo que le dice en esa acta es algo, por primera vez, algo como que muy bonito, pero siempre con ese pero. Pero le exijo más. Y básicamente dice, di a José Joaquín que bendigo la docilidad con que acoge tus invitaciones, pero que no solo lo quiero dócil, sino más prudente. Bendícelo. Pero siempre cierra con esa bendición, Padre. Claro, no. No, pero en este tiempo, entre el 98 y el 2005, dices 2005. tú, él me habla en otras, pero no se refiere a mí como José Joaquín. Ah, ok, listo. Ok, se refiere como le dice, dile a Lino, le dice, dile a tu hijo espiritual Ah, ok. o dile a tu hijo cura. ¿Ya? O muchas veces yo le preguntaba a Lino y en un acta por lo menos dice, eh, por lo que yo le preguntaba, dice, alguien te preguntó sobre el destino de su vocación, Mm. y ese era yo, ¿no? Y entonces ahí me dice, pues, dentro de todo lo que me dice, pues, que no sea cobarde y que no me asuste con los espantapájaros. O sea, Por, por, más directo no lo puede hacer, ¿no? no, no, no. Y me dice, hay héroes, hay dos tipos de héroes. Hay héroes que se dan, que se entregan, y hay héroes de pacotilla que hacen, bueno, entonces pocas cosas. Entonces me pregunta, dile que de cuál de los dos quieres ser, de cuál de los dos tipos de héroes. Y así en muchas otras me habla, pero se refiere a mí de esa manera, no con el nombre de José Joaquín, ¿no? En otra le dice a Lino, dile a José Joaquín que me agradan mucho sus adelantos, eh, pero que le exijo más. Y siempre me dice que crezca en sabiduría, en humildad y en prudencia. Entonces siempre hay un reconocimiento, pero siempre hay una llamada de atención. Entonces yo siempre que leo eso, pues sé que siempre debo crecer en sabiduría, en humildad y en prudencia. Siempre lo tengo que hacer. Y siempre me recuerdo de eso que el Señor me dice, pero le exijo más. Cerramos un episodio impresionante, cargado de mucha información preciosa. Información que ahora nos da una visión todavía más profunda de lo grande que es esta obra. Es increíble el peso que juegan las comunidades religiosas. Y aquí lo podemos evidenciar en la comunidad de la Inmaculada Concepción para con el resto de la espiritualidad. Nos queda un episodio que cierra explosivamente. Sin embargo,
Quedémonos con estos detalles del alma que este episodio 31 nos ha regalado. Nos vemos el próximo domingo, aquí mismo, en este tu programa, Un Café Virtual con Jesús. Hasta entonces, Dios te bendiga.